Listo. Empezamos en la página 44 del libro Let Them. Dice, lo que intentamos controlar en realidad. En algún momento, todos tratamos de controlar el mundo que nos rodea, sobre todo cuando nos sentimos dolidos, rechazados, molestos o asustados. Puede que, por ejemplo, alguna vez te hayas preocupado por cada detalle de un plan para asegurarte de que todo el grupo se sentía incluido. O quizá te hayas preguntado si alguien estaba enojado contigo solo porque no te respondía los mensajes enseguida. Es agotador, ¿no? Yo soy resolutiva por naturaleza. Me ha pasado, pues, la mayor parte de mi vida, no, me he pasado la mayor parte de mi vida creyendo que si no era para mí, si no me hacía, que si no era por mí, si no me hacía cargo de la situación, las cosas saldrían mal. A mis ojos era la responsable de que todo se mantuviera en orden, mis relaciones, el trabajo, mis amistades e incluso las emociones de aquellos a quienes quería. Y cuando algo no salía como esperaba, lo sentía como un reflejo de mí misma. Si alguien se enojaba conmigo o si algo salía mal, si yo no formaba parte de lo que fuera, automáticamente creía que debía arreglarlo, cambiarlo, controlarlo. Al hablar con tantos psicólogos como parte del proceso de escribir este libro, he aprendido que la necesidad de tenerlo todo bajo control proviene de una emoción muy primaria, el miedo. El miedo a ser excluido, a no caer bien, a que las cosas se desmoronen si no tomamos las riendas, y se manifiesta de muchas maneras. Agobiamos a nuestros hijos para asegurarnos de que tomen las decisiones correctas. Controlamos los hábitos de nuestra pareja intentando prevenir cualquier error e incluso les imponemos a nuestros amigos nuestras opiniones, creyéndonos que sabemos mejor que ellos cómo debería desarrollarse su vida. He sentido ese miedo muchas veces, miedo a ser olvidada si no intervenía, miedo a no gustar, a no ser aceptada, miedo a que todo saliera mal si no me ponía al timón. Sin embargo, lo único que el control nos da en realidad es una falsa seguridad. Cuando estamos al mando, nos creemos a salvo del dolor, de las decepciones, del rechazo, pero es solo eso, falsa seguridad, porque da igual cuánto intentemos controlarlo todo o a todos. Lo cierto es que no podemos. La gente va a hacer lo que le apetezca, tomar sus propias decisiones, vivir su vida. Si algo sabemos a ciencia cierta, es que ese control no te hará sentirte mejor a la larga. De hecho, tiene justo el efecto contrario. No solo no calma tus miedos, sino que encima los agranda. Pregúntale a cualquier psicólogo, pues la respuesta será siempre la misma. Cuanto más intentes controlar algo incontrolable, más ansiedad y estrés sufrirás. En aquel sofá, con la vista clavada en el teléfono, me di cuenta de que no estaba intentando controlar lo que mis amigas podían o no pensar sobre mí. Recuerden que quienes hayan estado en la última lectura, habla de que sus amigas se fueron de vacaciones sin ella y pues ella estaba tratando de controlar eso. Entonces, por eso está hablando del tema de las amigas. No estaba intentando controlar lo que mis amigas podían o no pensar sobre mí. Estaba intentando controlar mi propio malestar. Odiaba sentirme fuera del grupo, dejada atrás, así que mi reacción fue intentar arreglar la situación para no tener que sentirme así. Ahí fue cuando la teoría Let Them empezó a calar en mí aún más profundamente. Una herramienta repleta de sabiduría. La teoría Let Them no es solo un truco mental, sino que tiene sus raíces en antiguas filosofías y conceptos filosóficos, no, psicológicos, que llevan guiando a la humanidad durante siglos. Si te suenan de algo, el estoicismo, el budismo, el desapego o la aceptación radical, ya te habrás dado cuenta de que la teoría que desarrollamos en este libro aplica sus principios y enseñanzas y los convierte en una práctica herramienta diaria para mejorar tus relaciones y recuperar tu poder como individuo. El estoicismo se basa en controlar los propios pensamientos y acciones, no los de los demás. Al decir déjalos, estamos permitiendo de forma consciente que la gente tome sus propias decisiones y viva su vida sin intentar controlarlos ni influenciarlos. Por ende, la teoría Let Them aplica el principio básico del estoicismo. Céntrate en ti mismo, porque ahí es donde reside tu verdadero poder. Tanto el budismo como la aceptación radical afirman que el sufrimiento proviene de no aceptar la realidad. Muchas veces estamos mal porque nos gustaría que las cosas fueran diferentes.
En este sentido, la teoría Let Them nos ayuda no solo a aceptar la realidad, sino también a alejarnos del deseo de cambiarla. Al entender que las acciones y elecciones ajenas no están bajo nuestro control, nos convertimos en personas más libres emocionalmente hablando. El desapego nos anima a distanciarnos de aquellas situaciones que detonan en nosotros mismos emociones negativas. Al decirte, déjalos, estás básicamente practicando el desapego, ya que creas una brecha entre tus emociones y la situación en sí, lo que te permite ver qué ocurre sin dejarte arrastrar por ello. De esta forma, mantienes la calma, la lucidez y el control de tus propias acciones. El verdadero poder está en cómo respondemos. Mientras trabajaba en este libro, tuve el honor de conversar con Martin Luther King III y Andrea Waters King, defensores globales de los derechos humanos y coautores de ¿Cuál es mi legado? Hacer una realidad un nuevo sueño de conexión, amor y plenitud. Durante una visita a su podcast, Mi Legado, hablamos sobre la teoría LETEM y Martin dijo algo que quería compartir con ustedes. Para él, la teoría LETEM representa una verdad profunda. Elegir la paz no es debilidad, sino poder. Esta idea resuena profundamente con el legado del doctor Martin Luther King y la visión de la acción no violenta de su padre, Michael King, o como es conocido, Daddy King. La teoría no significa ceder el control, significa recuperarlo. Al elegir cómo respondemos, al no alimentar la ira, el odio o la negatividad, al ejercer el mayor poder sobre nosotros mismos. Como dijo Daddy King, una vez que una pérdida, no, como dijo Daddy King, una vez ante una pérdida inimaginable, me niego a dejar que el odio me aminore. Este mensaje es un llamado a reconocer la fuerza que albergamos en nuestras respuestas. Ah, ok. Es que yo dije como que eso está bien. O sea, que lo haga achicarse, entiendo yo, creo. Este mensaje es un llamado a reconocer la fuerza que albergamos en nuestras respuestas. Una fuerza que puede transformar a nuestras familias, comunidades e incluso al mundo. Mientras escuchaba a Martin y a Andrea compartir estas ideas conmigo, me sentí conmovida. Teniendo a los King frente a mí, entendí que esta teoría es mucho más grande que tú o que yo. Es algo que encarna una verdad importante sobre la vida. Siempre tienes el poder, pase lo que pase a tu alrededor. Luego, Martin añadió, el verdadero poder reside en nuestra respuesta. Para mi padre, elegir no usar la violencia no equiparaba pasividad, sino la forma más valiente de acción. Elegir la paz cuando el odio nos tienta. Al negarnos a reaccionar con enojo, podemos recuperar nuestro poder y forjar un futuro mejor. Elegir aquí es la palabra clave. Recuperamos nuestro poder cuando elegimos cómo responder. Esta teoría es una herramienta que te ayuda a lograrlo. Mucha gente me ha preguntado si la teoría Let Them es lo mismo que la idea de dejar algo ir. No lo es. Dejar ir impone la sensación de que perdiste, de que te rendiste ante algo fuera de tu control. La teoría es lo opuesto, es poder. La teoría LETEM es diferente, pues no implica rendirse ni huir, consiste simplemente en liberarse de una carga, dejar de centrarte en cómo deberían de ser las cosas en lugar de permitir que se desarrollen a su modo. Aceptar que los demás sean quienes son es tomar la consciente y empoderada decisión de liberarte del falso control que crees tener. De esa manera, escapas del eterno círculo vicioso de estrés, frustración y desasosiego emocional que supone intentar gestionarlo todo y a todos. La belleza, pues, de la teoría Let Them, déjalos, déjate, es que te permite cesar de estar gobernando, de estar gobernado por las emociones y empezar a vivir una vida más tranquila e intencional. La teoría en la vida real. Veamos cómo funciona la teoría del TEM en las diferentes áreas de la vida. Imagina, por ejemplo, que estás en el trabajo, en una reunión, y se te ocurre una idea magnífica.
Le has dado las vueltas suficientes para saber que tiene potencial, pero cuando la cuentas en voz alta, la habitación entera se queda en silencio. La gente asiente por educación, pero cambian de tema y antes de que te des cuenta, ya estás hablando de otra cosa distinta. Te sientes invisible, empiezas a dudar de ti mismo, preguntándote si deberías haberte explicado mejor o haberte hecho escuchar. En ese momento, puedes permitir que la situación te destroce o puedes parar un segundo y decirte, déjalos, que descarten mi idea, que se centren en otra. Después de todo, su respuesta no cambia el valor de tu idea, como tampoco cambia tu valor en sí. Puede que hayan optado por otra estrategia, pero eso no significa que tu idea no fuera buena. Eres la misma persona que hace unos minutos, con los mismos talentos y habilidades, y el hecho de que tuvieras una idea que presentar no hace más que demostrarlo. En el tema de las citas pasa lo mismo. Imagínate que has estado hablando por mensaje con alguien y tienes la impresión de que las cosas van bien, pero de repente esa persona deja de responderte, desaparece sin ninguna explicación, te hace ghosting. Es una sensación horrible, la verdad. Te preguntas una y otra vez qué hiciste mal, revisas cada conversación, intentando descubrir cuándo se fue todo al traste. Además, la tentación de volver a escribirle para cerrar el capítulo de alguna forma es abrumadora. Lo sé, he pasado por ello. Aquí es donde cobra importancia nuestra teoría. Deja que la gente te muestre quién es. En el segundo caso, por ejemplo, su falta de educación no dice nada sobre ti, pero cómo respondes, sí. Deja de preguntarte por qué hizo eso. En vez de eso, pregúntate si de verdad quieres estar cerca de alguien que actúa así. No malgastes tu energía yendo detrás de alguien que ya se fue. Céntrate, en cambio, en lo que sí puedes controlar, procesar tus emociones y recordarte a ti mismo que te mereces que te traten con respeto. En esas situaciones, ya sea una cuestión de trabajo, de citas o de cualquier cosa, decirte a ti mismo, déjalos, significa reconocer sobre qué tienes control y sobre qué no. En vez de entrar en bucle, eliges calmarte y desapegarte. Como ya hemos dicho anteriormente, los demás no tienen poder sobre ti, a menos que se los permitas. Y cada vez que te dices, déjalos, estás impidiéndoles obtenerlo. O tomemos el ejemplo de cuando me quedé en el sofá mirando las fotos de aquel viaje de chicas. Yo ni siquiera sabía que se habían ido de vacaciones juntas. Y aún así, en cuanto me enteré, reaccioné. Es decir, mis emociones se apoderaron del control de la situación. Me sentí insegura, olvidada, poco importante. Encima llegué todavía más lejos. Me culpé de que no me hubieran invitado, lo que me hizo sentir aún peor. Lo cierto es que fui yo la que me hice daño. Aquellas mías no me hicieron nada, solamente estaban viviendo su vida. Tenían el derecho del mundo a irse por ahí, a pasar un fin de semana con quien les diera la gana. Lo que me hizo sentir mal fue la forma en que reaccioné. Es tan importante que entiendas esto que voy a detenerme a detallarlo. Utilizamos la imaginación de un sub y baja para ilustrar cómo funciona la dinámica del poder entre las personas y tú, y cómo usar la teoría LTEM cuando eso ocurre. Cuando alguien hace algo, como organizar un plan y no invitarte, puedes reaccionar de una forma positiva o negativa. Si reaccionas de manera negativa, por ejemplo, dándoles cabida a pensamientos autodestructivos o a emociones demasiado fuertes, te sentirás mal. Tu reacción es lo que inclina la balanza hacia un lado u otro y por ende tiene la capacidad de cambiar la dinámica entre tú y otra persona. La siguiente imagen ilustra a la perfección cómo me sentí cuando vi las fotos de aquel viaje. Ay, a ver si se alcanza. No, no se ve. Ya después se los enviaré. Pero sin aplicarle a teoría, ella queda abajo y toda la gente queda por encima. ¿Qué fue entonces lo que me hizo acabar abajo? Yo misma. Cada vez que internalizas los pensamientos, acciones y sentimientos ajenos,
Como prueba de que no eres alguien que valga la pena o de que has hecho algo mal, le das tu poder a los demás. Esto cambia la dinámica y el equilibrio de las relaciones, haciéndote sentir por debajo. Eso es exactamente lo que pasó cuando me pregunté si sería mi culpa. Me sentí inferior, celosa, insegura, olvidada, menos que ellas. Y esos pensamientos y emociones son realmente fuertes. En cambio, cuando te dices déjalos, te liberas de toda esa negatividad que tanto pesa. Es como estar en un sub y baja e impulsarse hacia arriba. Tú pasas a estar en el aire y tus amigos a estar abajo. De nuevo, la dinámica de poder cambia. Sobrevalorar aquellas situaciones y personas que nos molestan es algo que nos sienta genial. Por eso a la gente le gusta decir, déjalos cuando estás arriba. Porque cuando estás arriba te invade una falsa sensación de superioridad y autoconfianza y te enfrentas a emociones difíciles y logras elevarte sobre ellas. Eso, por supuesto, te hará enseguida sentirte mejor que los demás, más sabio y extrañamente por encima de todo, porque te resultará más fácil desapegarte de la situación. Y un poco de superioridad puede ser muy útil cuando nos encontramos en un espiral emocional. Ese sentimiento temporal de poder sobre los demás puede ayudarnos a superar la experiencia, aceptar lo que está ocurriendo y procesar la frustración y el dolor. Ayuda a sentirse mejor que ese amigo que no nos devuelve las llamadas o a que aquel compañero de departamento que no limpia sus platos o que el cliente maleducado con el que debemos lidiar en el trabajo. Pero luego todo esto pasa. Después te preguntarás, ¿y ahora qué? Estarás arriba en el aire mirando a la gente que se encuentra abajo en el sub y baja y empezarás a sentirte un poco aislado en tu superioridad. A mí antes me pasaba igual. Me sentaba genial decirme, déjalos, sentirme superior y despedirme de las emociones negativas. Pero eso era la parte fácil. No sabía qué hacer a continuación. Y eso es precisamente el peligro de la teoría Let Them. Si lo único que haces es repetirte, déjalos, terminarás sintiéndote aún más solo. Te entrarán ganas de retractarte o de alejarte. Sí, sentada en aquel sillón, me hubiera quedado en esa parte, me habría asentado en esa superioridad. Habría hablado mal de ellas a sus espaldas buscando el apoyo de otros amigos y me habría sentido muy rara cada vez que me las hubiera encontrado. Y eso que eran mujeres que me caían bien, mujeres que me gustaría que siguieran siendo mis amigas. Detengámonos aquí para que puedas de verdad intentar ponerte en mi lugar. Imagínate que unos amigos tuyos quedan y no te avisan. Duele, ¿verdad? Siempre duele sentirse excluido. Te encantaría que te llamaran para ir a jugar golf, para ver un partido, para irse de viaje juntos. Te encantaría que tus compañeros de trabajo te invitaran a ir a tomar unas copas. A todos nos gusta tener buenos amigos. Así que permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo va a ayudarte a hacer amigos o a cuidar una amistad el sentirte moralmente superior? No va a hacerlo. Decirte, déjalos, te libera del dolor y el enojo, pero solo momentáneamente. Sienta bien, claro, claro está culpar a los demás y sentirte mejor que el resto. Pero como amiga, me siento obligada a advertirte que si solo te quedas en esa parte, terminarás perdiendo muchas relaciones, muchos planes sociales y sin entender por qué la teoría no funcionará en tu caso. Lo que me lleva a ese gran descubrimiento que antes te he dicho que hallé al principio de esta investigación. Déjalos, es solo la mitad de la ecuación. La segunda parte, la más crucial de ambas, consiste en decirte, consiste en ti mismo. Déjate. La fuente de tu poder no se encuentra en controlar a los demás, sino en tu forma de responder a sus decisiones. Cuando te das permiso a ti mismo, aprovechas dicho poder al asumir, perdón, la responsabilidad de lo que vas a decir, pensar o hacer a continuación. Darte a ti mismo consiste en darte cuenta sí, de que sí puedes controlar tus próximos pasos y entender que la vida es más gratificante cuando no estás solo en tu superioridad. Y con esto concluimos la lectura y me gustaría escucharlos. ¿Quién nos quiere compartir?
¿Están allí? Katy, te escuchamos, por favor. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Ay, pues hasta donde llegaste me quedé picada. Y ya vi que Y, tienes el libro, excelente. a ver, lo que pasa es que, bueno, yo este concepto lo empecé a aprender justo en mis clases de budismo, ¿no? Que dicen que las perturbaciones mentales, que son las emociones, son las que no te hacen libre, así lo dice, ¿no? Entonces yo dije, ok, sí, está padrísimo, no reacciono, no les digo así como dice la autora, los dejo. Pero realmente es difícil, o sea, de verdad que en esta práctica y así como poniéndose en el lugar de la autora, está bien cañón porque dices, ok, digo, ay, los dejo, pero no es cierto, o sea, hay una sensación, o sea, hay una sensación dentro de ti, o sea, que duele, o sea, y se los juro porque justo ayer tuve así una sensación, y incluso no fue algo que me hicieran a mí, ¿no? Sino fue algo bueno, yo siento que fue intencional que le hicieron a mi esposo. Y dijo, no, o sea, yo tenía como mucho coraje y mi hija, déjalos, tú sigue, tú disfruta, ¿no? O sea, y bueno, la verdad es que mi hija tiene esa filosofía de seguir, de todo, y yo así, pero por dentro, no sé, digo, no es justo, no sé, mil sentimientos que dices, pero bueno, empecé a recordar de disfrútalo, sé libre, sigue y todo, pero definitivamente por eso me quedé picada porque sí, tienes el primer pensamiento y dices, ah, sí, ok, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y bueno, al menos en lo personal, yo internamente sí se siente bien gacho, o sea, de verdad, sí se siente bien feo que dices, no inventes, no, esto no puede ser, o sea, y sigues sintiendo ese, no sé, como, ¿cómo llamarlo? Coraje, llámalo como quieras. Entonces digo, bueno, ok, ¿cómo lo canalizo? O sea, de verdad, ¿cómo lo canalizo para así realmente ser libre de cualquier acción que haya tomado, pues otra persona y que es algo que no está en tu control? Tanta. Gracias. Muchas gracias, Katy, gracias por compartirnos. Yo cerré mi mica porque vieron que estaba haciendo ruido. Estaba buscando mi libreta donde tomo notas, donde la dejé, quién sabe. Pero bueno, este, ay, es que sí, efectivamente, o sea, si te vas a un hecho real, donde digas, porque ahí, o sea, justo habla, ¿no? Me excluyeron o me hicieron, no hicieron esto. Eh, pues sí, o sea, a lo mejor no es lo mismo platicado, leído, visto desde afuera, que ser esa persona, a lo mejor, digo, no sé cuál fue exactamente el caso de tu esposo, no sé por qué me fui con la idea de, me quedé con esa parte donde decía la lectura, fuiste excluido, ¿no? Este, y me vino un ejemplo a la mente, am, donde aparentemente nosotros fuimos quienes excluimos a algunas personas, pues, y que yo siempre digo, es que la historia no es como esa persona la vio, o sea, no sé en qué momento hubo un malentendido, pero se le invitó, no fue, y entonces se armó un merequetengue. Entonces, me quedo pensando en esta parte porque siempre decía, pues es que fue tu sensación, no fue una realidad. Sin embargo, hoy como lo leí, dije, no, pues sí, ahora, o sea, como que dice algo así como duele sentirse excluido. Insisto, sigo sin saber el cómo cuál fue la situación de tu esposo, pero pues digo, así se me ocurrió. Entonces, y reconocer, como lo dices, o sea, una cosa es la teoría, la otra cosa es vivirla y como dices, y cómo lo canalizo. Entonces sí, me gusta que lo centras en una pregunta. O sea, sí, ayer estaba escuchando un video en YouTube y decía em, que hay dos tipos de preguntas. Digo, eso yo creo que nos lo sabemos desde no, bueno, me acuerdo que desde la prepa, ¿no? Te dicen que hay dos tipos de preguntas. Una es, ay, ¿cómo dijo? Las preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas son, por ejemplo, las que sí, las cerradas son las que se contestan con un sí o un no. Esas son las cerradas. Y las preguntas abiertas es cuando la respuesta te obliga a dar
o la pregunta te obliga a dar una respuesta más larga. Por ejemplo, pregunta cerrada. Este, ¿Cómo estás? Bien. Ya, con una sola palabra ya cerraste la conversación. La pregunta abierta es lo que acaba de hacer Katy. ¿Cómo lo canalizo? Entonces, cuando tú haces una pregunta de esta forma, tu mente se pone a trabajar y a trabajar y a trabajar para encontrar la respuesta. Y creo que por eso dice la autora, era una parte de la cuestión. O sea, déjalos hasta ahí cerradas, pero iba como a quedar algo inconcluso. Ella no está diciendo que utilices las preguntas, pero a mí me queda ahorita que podrías también utilizar las preguntas cuando algo. Y no son preguntas, ahorita me quedé pensando, y no son preguntas que te hagan sentir mal, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes ponerte a preguntar, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no me invitaron? Sí, es una pregunta abierta, pero no es una pregunta que te lleve a una respuesta sana. Bueno, déjenme platicarles que la última vez que nos vimos, que fue el miércoles pasado, ¿se acuerdan que se fue la luz? O sea, todo pasó. Se fue la luz y ya no pude subir la grabación. La subí apenas anoche porque de hecho pensaba subirla hoy junto con esta, pero dije, no, ya mejor la subo. Entonces ya no la escuché y ya no sé si les platiqué esto. Así que sí, sí, pues ya les platicaré doble, pero ahora se me fue el, la parte que les iba a platicar. Déjenme, me acuerdo. Pero bueno, gracias, Katy. Muchas, muchas gracias por compartirnos como siempre. Y me gustaría que alguien más nos compartiera antes de que yo empiece a tomar mis notas. A ver quién más quiere compartirnos. Me voy a esperar porque luego dicen que no, no los dejo, que empiezo a hablar rápido. A ver, 5, 4, 3, otro 3, 2. Bueno, pues entonces déjenme retomar qué dice por aquí. Am, Ay, fíjense que de hecho hoy me desperté, yo sí, porque le eché una miradita a lo que íbamos a leer hoy y yo creo que me, por eso me desperté pensando en esto. De nuevo, esto sí sé que se los mencioné la vez pasada. En el libro, ay, se me fue el nombre ahora, el de la tapa amarilla, Tus zonas erróneas. Este, en ese libro, les digo que ahí aprendí un concepto que me gustó mucho, que, bueno, esto no fue lo que les dije la vez pasada. En ese libro habla de la falsa seguridad. Y ese es un concepto que a mí se me quedó de por vida. La falsa seguridad es cuando haces algo por sentirte seguro, pero que en realidad no hay ninguna certeza, que nunca, nunca va a haber seguridad de algo. Yo recuerdo que el ejemplo que traía en ese libro era, decía que, por ejemplo, que las personas se quedan en un trabajo en el que no son felices porque tienen, o sea, la seguridad de tener un empleo, de tener vacaciones, de tener un salario, y si esa es una falsa seguridad, porque la realidad es que el día que quieran te dan las gracias y pues, hasta ahí se acabó tu seguridad. Entonces, te quedaste en algo que ni te estaba haciendo feliz por algo que era supuestamente seguro. Y aquí nos habla justamente de esta falsa seguridad que es, a ver, lo voy a volver a leer. Dice, sin embargo, lo único que el control nos da en realidad es una falsa seguridad. Cuando tú estás intentando controlar las cosas o controlar a las personas o controlar a las situaciones, es falso, es agotador, porque nunca vas a lograr controlar nada. De hecho, mientras estaba leyendo, me acordé de un ejemplo que nos puso mi maestra de curso de milagros. Decía ella que, no sé si era específicamente una persona o la situación que puede suceder en muchos casos. Decía, es que esta señora se agotaba mucho para que su hija no se fuera con el novio, ¿no? Y decía, no, pues mi hija, o sea, mi hija es respetable porque no, mi hija nunca se iría con el novio por allí. Y decía, ay, ¿cómo decía? Algo así como de que mi hija sale en la mañana temprano, y se va a la escuela y a su novio nada más lo ve, ay, no me acuerdo cómo era el ejemplo del que nos decía la maestra,
Pero de lo que sí me acuerdo decía, ay señora, y que su hija no puede echarse el mañanero, o sea, nada más porque ve al novio en las noches y usted está allí presente, no se puede. Entonces decía, si ella quiere, va a buscar el momento. Entonces, puede haber tantísimas situaciones que queramos controlar, o sea, la mamá que quiere controlar que la hija no salga con domingo 7, el jefe que quiere controlar, no sé, que los trabajadores estén siempre disponibles, nosotros que a lo mejor queremos que nuestros amigos nos inviten a todas las reuniones. Ya me acordé, eso era lo que les iba a contar hace rato. Justo eso. Les digo que ya no me acuerdo si se los terminé de contar la vez pasada, estoy casi segura que no. No, no se los terminé de contar. Les decía que yo tenía una amiga y otra amiga, y luego las presenté, y luego ellas se hicieron amigas, y luego ya no me invitaban a mí. Y entonces, o sea, yo sí sentía feo, pero les digo que después me puse a pensar, creo que por ahí me habré quedado la vez pasada. Este, Me puse a pensar y dije, pues es que estamos viviendo circunstancias distintas. Ellas son solteras, yo estoy casada. Em, Ellas son de fiesta. Yo no, o sea, aunque estuviera soltera, no soy de fiesta. Eh, y luego como que empecé a ver cosas que dije, a ver, yo también ahí creo que formo parte de que no me inviten. Déjenme ver qué pusieron acá en el chat. Ah, ok, ahorita lo leo. Este, por ejemplo, una cosa que yo me percaté después, dije, una de ellas puso un negocio. Dije, yo no soy su cliente, yo nunca he ido a comprarle. Dije, entonces, ¿por qué espero yo que ellas sí me incluyan en algo cuando yo tampoco estoy cumpliendo, digamos, como con una parte de la amistad? Eh, que a lo mejor, o sea, pues decía yo, no ocupo su producto, pero, pero me di cuenta, dije, pues a ver, nada más estoy viendo la parte que hicieron, pero no la parte que yo estoy haciendo, ¿no? Y también les estaba yo contando, pues les digo que no me acuerdo en qué historia me quedé cuando estaba hablándoles de esto, ya no sé si se los conté o no, pero de una persona que conocí, que les digo, o sea, si nosotros, así como maestras de primaria, y tú siéntate, y tú no platiques, y tú no hagas esto, y cosas, les digo que cuando yo vi ese dedo acusador, me reconocí y dije, ay, es que yo también soy así. Entonces, a veces es reconocernos también nosotros, o sea, no nada más es déjalos, es hacer una introspección sin victimizarme, sin juzgarme, simplemente reconociendo a lo mejor si hay algo que yo pueda cambiar y mejorar para que esto funcione, pero sin estar controlando. Son líneas muy delgadas, sí, como dice Katy, en el momento es bien complicado, pero podemos empezar a hacer ese trabajo. Bueno, a ver, déjenme ver. Dice por acá María Elena. Buenos días, doctora Laura. Gracias por la sesión del día 4. Me da gusto ver que su salud ya está mejor. Gracias. El rechazo sí duele. Ay, le tapé yo misma y no dejo. El rechazo sí duele. La palabra déjalos es fácil, pero asimilarlo lleva tiempo. Sin embargo, es importante entender que después ya no es lo mismo. Em, por el emoji que pusiste, no sé qué será que ya no es lo mismo. Por ejemplo, en ese caso que les dije de que aparentemente una persona o es que les digo, realmente se sintió excluida porque no se le excluyó, a lo mejor desde su punto de vista sí ya no es lo mismo y para nosotros también, sobre todo cuando intentamos dar una explicación y se enojó más, efectivamente se perdió algo, pero yo ya estoy me estoy proyectando porque no sé qué es lo que quisiste decir con ya no es lo mismo. Igual si puedes ampliar el mensaje, te lo agradecería. Eri, te escuchamos, por favor. Hola, hola, buenos días. Hola. Hay una parte en la Biblia que menciona que no nos creamos más de lo que en realidad no somos. Y eso sucede cuando pasan estas situaciones. Ellas se fueron de viaje, no es que la hayan excluido, simplemente ya tenían algún tiempo que habían alejado un poco la conversación. En la vida real llega a pasar eso. Decimos, somos amigas, son mis amigas, pero en realidad estamos perdiendo el interactuar de frente, el de verdad buscarnos e interesarnos. Entonces, a veces con
conforme va el giro de tu vida, es a quienes vas jalando, te vas interactuando, vas conviviendo y te vas apoyando. Cuando ves que otros que estaban en tu círculo realizan actividades, pues dices, ahora ¿por qué no me invitan? Ahora porque yo ya no me toman en cuenta. Pues es porque ya se alejó esa conversación, ya se alejó ese buscarse. Entonces, hay que buscar siempre otra alternativa más antes de sentirnos ofendidos. Cuando en realidad conocemos quiénes somos, cómo somos amigos, de qué manera llevamos nuestras amistades, no nos vamos a ofender. Vamos a disfrutar lo que nuestros amigos disfrutan. Vamos a alegrarnos por sus logros, sus viajes o lo que realicen. Ajá. Pero en realidad el punto importante aquí es ese, no sentirnos más de lo que en realidad no somos, para que la ofensa no llegue a nuestro corazón y nos mantengamos heridos. Muchas gracias, Eri, gracias por compartirnos. Sabes, yo creo que me quedo con una cosa, a lo mejor ahorita de lo que tú comentas. A lo mejor, les digo, a lo mejor cada quien traerá en su mente alguna situación, pero yo creo que también a lo mejor hay que permitirnos sentir esa emoción de si me excluyeron, o sea, y explorar esa emoción. Ahorita mientras hablabas, me acordé de algo que ya se me olvidó. Ahorita les iba a compartir qué era lo que me acordé. Este, sí, sí, justo, apenas me enteré. Justo también, igual dos amigas em, estuvieron en contacto y yo me enteré y dije, ay, a mí no me incluyeron. Pero, o sea, obvio que sí lo sentí, pero después dije, pues sí, pero es que yo también estaba en contacto de pronto con una o con otra sin que las demás estén interviniendo, ¿no? Entonces dije, pues igual. Entonces, primero les digo, sientan la emoción, explórenla y analícenla, porque les digo, de pronto como que llega ese sentimientillo por allí, pero si lo analizamos, si le damos un poquito más de cabida para saber por dónde va, a lo mejor podemos llegar a otras conclusiones. Gracias, Eri. Katy, ¿te escuchamos? Porque ahora sí levantaste la mano, porque no estaba levantada, según yo. Katy, tienes la mano levantada, pero el micro cerrado. Ya, es que no, luego no encuentro dónde, o sea, la pantalla donde puedo. Ay, bueno. Dentro de la pregunta abierta que había hecho y de lo que me ha ayudado mucho es de lo que, bueno, yo he aprendido es, por ejemplo, las razones para no enojarse, ¿no? Y de las cosas que, bueno, yo la verdad nunca la había visto así, que dices, bueno, primero, enojarse no cambia nada, o sea, no te va a resolver el problema, no va a cambiar nada, no nada, ¿no? Ser consciente de, pues, de que eso va a destruir mi paz. Y algo que también, ahorita que participó nuestra compañera, es que definitivamente dejar nuestro ego, o sea, no como omitirlo, pero sí definitivamente, pues el mundo no gira alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, también sentirnos eso de ser súper importantes porque me llamaron eso, no. Y el principio, bueno, que también estoy recordando que he aprendido es que definitivamente no hay personas malas y que la gente no lo hace intencionalmente. O sea, por ejemplo, el caso de la autora, pues es que no todos se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar a Mel afuera, vamos a reunirnos y vamos a irnos para que Mel se sienta mal. O sea, definitivamente el objetivo de ellas era reunirse, compartir e irse de vacaciones. Entonces, sí, yo creo que también, o sea, reflexionando, es eso, ¿no? Tener esos principios en donde tú dices, no, o sea, las cosas no pasan para dañarme. Y definitivamente, si controlo mis pensamientos, pues controlaré mi vida y por ende, pues mis sentimientos. Gracias. Muchas gracias, Katy. Pues yo ya lo anoté. A mí me gustó mucho. Ser consciente de que eso va a destruir mi paz, porque le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas, pero si no nos hacemos conscientes de
Lo único que estoy haciendo es destruir mi paz, y vamos a seguir dando por allí. Entonces, recordarnos eso antes de dejar que, ahora sí que la loca de la casa se dé vuelo, ¿no? Muchas gracias, Katy. Gracias, gracias por compartirnos. Pues ya con esto concluimos, porque ya son 7:01. Ahí se quedan muchas, muchas lecciones sobre la mesa. Cada uno de ustedes podrá analizar en el momento. Me enganché con este tema de la exclusión. Este, pero con este tipo de situaciones que puedan ser incontrolables, eh, bueno, es que me estaba acordando, dije, ¿qué otra cosa que no sea exclusión? Pues estaba pensando, por ejemplo, como, ay, es que luego me da pena con ustedes porque digo, ya se los conté, si no voy a parecer viejito contando las mismas historias. Pero les digo, laboralmente, o sea, luego yo no quería soltar, o sea, yo quería tener el control y yo quería hacer y decir y yo era la mujer orquesta y yo resolvía hasta que un día de plano, o sea, dije, me tengo que ir de vacaciones, ahí resuelvan como puedan porque no voy a estar, o sea, no voy a tener ni siquiera señal. Y cuando regresé, el mundo no se había acabado, o sea, me dijeron, pasó esto, lo resolvimos así, pasó esto, lo resolvimos así. Y yo, ah, mira, lo hiciste incluso mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Entonces, sí, metí en la pata, sí, pero también muchísimas veces yo dije, hicieron mejor que lo que yo hubiera hecho. Entonces, por eso digo, pues, cada uno analizará en qué parte pueda sentir que está queriendo controlar y que lo único que está haciendo es robarse la paz a sí mismo. Bueno, pues ahora sí, con esto dejamos, con esto cerramos la grabación. Si encuentro dónde cerrar, acá. Y si nos estás viendo a través de Facebook, déjanos tus comentarios.